Desde la semana pasada comencé con un tema y le llamé valiente. Les comenté que de aquí al aniversario vamos a estar hablando de este tema. El domingo pasado el tema fue valiente. Hoy vamos a hablar acerca de los antecedentes de los valientes. Me encantó esta imagen, ¿verdad? Es como alguien asomándose a ver cómo le hago para ser valiente, ¿no? ¿Qué se requiere para ser valiente? Y el próximo domingo todavía seguimos con este tema y después es el aniversario, porque se ha requerido de valentía o de fe para que hace 25 años esta iglesia comenzara y yo quiero transmitirte todo eso para ti, lo que hemos tenido que pasar, lo que hemos tenido que vivir como iglesia. De hecho, la visión de este año fue que celebrando los fracasos, porque uno no quiere celebrar los fracasos, pero en realidad los fracasos son los que te han llevado hasta donde estás. Los fracasos lo llevan a uno hasta donde está, para bien o para mal. Si de los fracasos aprendes, entonces fue para bien. Si de los fracasos te hundes, entonces fue para mal. Los antecedentes de los valientes es que los patrones de conducta o antecedentes, el background de los valientes en la Biblia fue que siempre fueron valientes de corazón. En realidad ellos fueron valientes siempre de corazón, o eran de corazón valiente, valientes de corazón o con un corazón valiente. Pero hubieron momentos en su vida que las circunstancias, el medio ambiente, el rechazo, los golpes de la vida les hicieron pensar que no eran valientes y que eran los losers más losers que uno se pudiera imaginar, porque todos vamos a pasar por esos momentos. Pero en tu background, en tu antecedente, en realidad es que siempre has sido valiente, pero algo te ha golpeado, algo te ha lastimado, algo te ha herido, algo te ha confundido. En los años 80, por ejemplo, nos motivaron mucho acerca de hacernos entender que la fecundación era de valientes, que el espermatozoide tuvo que ser muy valiente, nadó. Nos hicieron las comparaciones de lo que sería el nado de un ser humano, y es más largo y más difícil, y tenía que competir contra todos los demás espermatozoides, y nos motivaban, ¿ves? Nos decías, ganaste, eres un ganador. Y eso es verdad. Lo mismo que con el óvulo. Un óvulo no puede ser fecundado si no está debidamente fortalecido, debidamente sano, y por eso muchas veces se tiene que escoger en la tecnología in vitro, pues algo que sea totalmente fecundable, que sea fuerte. Entonces el óvulo también ganó, ¿verdad? Y todos decimos, aplaudimos a eso. Denle un aplauso al Señor por eso. O sea, es una verdad. Los científicos médicos y psicólogos coinciden en que tú y yo, dentro de nuestro ADN, sí tenemos un corazón valiente, o somos valientes de corazón. Así es que hasta el día de hoy, como número uno en mi bosquejo, en la infografía, número uno, Dios sigue buscando valientes. Volta con alguien y dile, Dios sigue buscando valientes. Hebreos capítulo 11 verso 32 nos lo revela. Dice la escritura, ¿qué más voy a decir? Dice el autor de Hebreos. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, todos ellos valientes, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe o por valentía conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Es que se requiere de valentía para alcanzar lo prometido. Tú y yo tenemos promesas, pero se requiere de fe, se requiere de valentía para alcanzar lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de debilidad o de flaqueza. Se mostraron valientes, ahí está la palabra. Se mostraron valientes en la guerra y se pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Otros, en cambio, fueron torturados. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad. Imagínate, sacar una sierra, un serrucho y partir a la gente por la mitad. Asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos otros de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y me encanta el verso 38. El mundo no merecía
gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y por eso te digo, en mi punto número 1, Dios sigue buscando valientes. Porque tú y yo a lo mejor no vamos a ser aserrados por la mitad, o tal vez sí. A lo mejor nosotros no vamos a sufrir tal persecución, pero si quieres poner en fuga ejércitos extranjeros, si quieres conquistar lo prometido, si quieres ser una persona que logre esos estudios, ese trabajo, ese negocio, necesitas fe. Dios sigue buscando valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Se requiere. Si eres una persona apática, tranquila, cobarde, pues no va a pasar nada en tu vida. Pero aquellos que son valientes van a tener que pasar por un montón de cosas y se va a requerir valentía para recibir lo prometido. Número 2 en su infografía. Los valientes saben que las manifestaciones de Dios, escribe la palabra manifestaciones. Acuérdate que hay que venir con pluma, con lápiz. Hay que venir, aunque sea, róbale el lápiz labial ahí a alguna mujer de su bolsa, sácale algo con lo que se pinta luego las cejas o se define la boca, o si no, por lo menos pínchate el dedo con algo para que te salga sangre y escribe, porque vale la pena. Los valientes saben que las manifestaciones de Dios van creciendo, ¿verdad? Como dicen los italianos, y es ocupado mucho en la música, que todo va creciendo. Tú necesitas saber que un valiente necesita las manifestaciones de Dios, pero va creciendo. Y cada vez que ves la historia de un valiente en la Biblia, te das cuenta que fue de menos a más, de menos a más, de menos a más. Y nos lo deja muy claro la historia de Gedeón, ¿verdad? Se encuentra un hombre de Dios con Gedeón, se encuentra un varón de Dios, se encuentra un ángel de Dios, y le dice: varón esforzado y valiente. Él no parecía valiente, más bien parecía un cobarde. Pero la realidad es que no, él estaba siendo valiente. Él estaba cuidando las semillas. Él estaba cansado de que le robaran las semillas. Y yo me imagino que él en su corazón dijo: a mí no me roban más la semilla, tendré que usar de estrategias. Él se fue a un campo donde en realidad se preparan las uvas, los viñedos, y ahí estaba trillando trigo en un lugar donde no era. A mí me habla de estrategia. Y él estaba defendiendo su semilla, él estaba defendiendo el alimento para sus hijos, él estaba defendiendo su casa, él estaba defendiendo lo que tenía. Y por eso el ángel llegó y lo afirmó y le dijo: varón esforzado y valiente. Pero él no se sentía así. Él comenzó a hablar de excusas. Quizás hablemos de la vida de Gedeón la próxima semana un poquitito más, pero lo que quiero resaltar de la vida de él es, número 1, que aquellos que son valientes y que entienden que esto va creciendo, primero le creen a los profetas, a los predicadores, a su pastor, a la palabra revelada. La primera parte para ser valiente e ir creciendo en las bendiciones de Dios es: tienes que creer lo que se te predica, tienes que creer lo que se te dice. Dice Jueces capítulo 6-7: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta. Dios siempre te va a enviar una palabra, Dios siempre te va a enviar una predicación, y normalmente va a ser a través de tu iglesia, a través de tu Biblia, a través de lo que Dios te está revelando en su palabra. Entonces lo primero que Dios hace es que les envía un profeta que les dice: así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, de los opresores, quienes los expulsé para darles esta tierra. Proverbios 28-18 dice: donde no hay visión o profecía, el pueblo se extravía. Si tú no tienes palabra, si no hay visión en ti, si no estás recibiendo la palabra predicada, te vas a extraviar. Fácilmente te vas a confundir y no vas a ser un valiente. Dichosos los que son obedientes a la ley. Vamos a ser dichosos, bienaventurados, bendecidos si nosotros obedecemos a la palabra que se nos predica. Segunda de Crónicas 20:20 también nos dice que Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito y serán prosperados. Amén. ¿Cuántos creen que pueden tener éxito y ser prosperados? Escucha la palabra. ¿Qué pasa cuando vienes un domingo
¿Qué pasa cuando vas a tu grupo de conexión? ¿Qué pasa cuando estás en tu intimidad con Dios y Él te da una palabra? ¿Verdaderamente lo estás creyendo? Porque de ahí empieza todo. En segundo lugar, después de que Gedeón creyó la palabra del profeta, del humano, del ser humano, Dios activó los ángeles. En segundo lugar, después que Gedeón creyó al profeta, un ángel se le apareció. Dice Jueces 6, 11 y 12: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar. Estrategia para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, le dijo: Señor, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente guerrero. Así es que cuando tú y yo le vamos a creer a Dios, y tú crees la palabra, no emocionalmente, no que digas y que salgas de aquí y que digas: qué buen mensaje, qué buena palabra, qué buen tiempo de alabanza y de adoración, y al poco tiempo se te olvide, pero que tú sigas teniendo la fe de la palabra predicada. Entonces Dios comienza a activar sus ángeles, comienza una activación que tú a lo mejor no ves. Dice Hebreos 1:14: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Sabes que tener ángeles sí es algo bíblico? Hoy quiero decirte que a lo mejor tú no te das cuenta, pero hay ángeles que están ocupados cuando alguien tiene propósito. La pregunta es: ¿tu ángel está aburrido? La pregunta es: ¿tu ángel está sin hacer nada? La pregunta es: ¿tu ángel está así? A ver, este cuate, ¿a qué horas cree a Dios lo que Dios le está diciendo? Ya estoy, es más, estoy ganando pancita. No me activa este fulano, porque la Biblia dice que ellos están para ayudarnos. No tengo tiempo de demostrárselos, pero por ahí había un canto que de niños, a lo mejor, o una poesía, un poema, un mensaje que nos decía: ángel de mi guarda, dulce de compañía, no me desampares ni de día, ni de día, ni de noche, ni de día. En parte es verdad, tenemos ángeles asignados. Hay quienes dicen que entre mayor propósito, más ángeles asignados, y quiero decirte que sí. Te lo voy a demostrar. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 16: Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos. Voltea con alguien, dale un zape y dile: abre los ojos. Prefiero no orar, prefiero darte un zape. Abran los ojos de Giezi para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, ángeles, y de carros de fuego, ángeles, alrededor de Eliseo. Entonces tú y yo tenemos que entender que solo hasta que tú crees la palabra comenzará la activación en los celestes, para que entonces tú seas ayudado en el propósito de Dios. No estás solo, no estás solo. Dios ha enviado ángeles ministradores en tu ayuda. No te sorprendas que un día salgas de un taxi tú solo, tú solita. Por eso Dios te manda no temer del hombre. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que un día bajes dele un aplauso al Señor, amén. Que un día bajes de un taxi, de un lugar, en una plaza, y te digan: y las personas que venían contigo, ¿qué son tus guaridas? Y tú digas: no, si yo venía solo, sola. Son ángeles ministradores en favor de los que hemos de heredar promesas de parte de Dios, amén. Amén, déselo más fuerte. Pero en tercer lugar, cuando eres un valiente, le crees a Dios, Dios activa sus ángeles. Pero después de creer al predicador, creer al ángel, Dios mismo se manifestará, símbolo de que lo sobrenatural se activa. Segunda de Reyes 6:14 dice: y mirándole Jehová, ya está Dios directamente en el asunto. Volta con alguien y dile: Dios se quiere meter en el asunto. Él mismo quiere meterse en el asunto. Le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con tu fuerza. Es que no siento ninguna. Yo multiplico a los que no sienten que tienen ninguna fuerza. Levántate por la mañana,
tu motivación para levantarte. A veces cuando no hay ninguna motivación, nuestra motivación es Dios. Él te dice: levántate con la fuerza que tengas, yo te envío, y en el camino Dios se encarga de nuestras vidas. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Apenas vamos en nuestro segundo punto. Entonces tú necesitas ser valiente. Dios sigue buscando valientes. ¿Para qué? Para conquistar reinos, para conquistar las promesas. Y luego esto va increciendo. Tienes que creer primero cuando se te predica, y luego ángeles te ayudarán y Dios mismo se meterá en el asunto. Número 3, los valientes saben que pasarán por etapas difíciles. Escribe la palabra etapas. Y hoy me voy a enfocar la mitad del tiempo de la predicación en estas etapas difíciles, en 2 puntos de mi predicación. Los valientes saben que pasarán por etapas difíciles como la aflicción, el endeudamiento o la amargura. Así es que lotería, ¿cuántos tienen las 3? Si estás aquí y dices: pastor, yo me siento afligido, estoy endeudado y he pasado por momentos de amargura, lotería, lo tienes todo para que Dios te use. Que si no se superan, el punto es que lo superes. Eso les rezagará entre los cobardes. Es verdad que vas a pasar por eso, y yo tengo que enfatizar el día de hoy en que vas a pasar por eso. Solo los valientes se endeudan. Solo los valientes van a pasar por etapas de aflicción. Y solo los valientes son aquellos que van a experimentar en momentos amarguras. ¿Por qué razón? Porque te estás exponiendo. Dice 1 Samuel 22:2: y se juntaron con él todos los afligidos. Imagínate que se te junten esos, ¿no? Porque la sangre llama. Si vienes con alguien y dile: la sangre me llamó. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. David era el más endeudado, el más amargado y el más afligido. Era el mero mero, es lo que está diciendo la Biblia. Él era el que más tenía deudas. Y te puedo demostrar cómo en esa etapa de su vida era el momento de más deuda de David, era el momento de más aflicción y de más amargura. Porque hoy vamos a descifrar esas 3 cosas por las que vas a pasar y por qué. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, 400 los siguieron, de ese tipo, de ese calibre, de los cuales dices: Dios mío, ¿por qué atraigo esta gente? Es como oras por un novio y se te acercan, ¿verdad? Tú tienes 18, se te acercan puros de 75. Señor, esto es lo que atraigo. Oras por una novia y pura chimbuela pelona y chismosa y cero gracia, ¿no? Señor, esto es lo que atraigo. Sí, es lo que atraes. ¿Por qué? Porque estás en esa condición. Tú también no te das cuenta. Volta con alguien y dile: no te das cuenta. Entonces eran valientes, pero estaban pasando por una etapa difícil. Ellos eran valientes, después fueron llamados los valientes de David, los famosos valientes de David, pero ya eran valientes. Este pasaje nos muestra que Dios puede levantar líderes, personas en momentos difíciles. Entonces, si tú estás, no levantes la mano porque no quiero que te quemes, pero si estás aquí afligido, si estás acá con la amargura, y si estás por acá con las deudas, significa que muy probablemente fuiste valiente en algo, te arriesgaste en algo y por eso pasaste por eso. Pero Dios puede, precisamente Dios se especializa en personas rechazadas, quebrantadas, y son el punto clave para darles un gran propósito. La amargura, el endeudamiento y la aflicción pueden llegar a nuestras vidas por muchas razones espirituales, emocionales, sociales. Y te muestro que los hombres de Dios pasaron por eso. La Biblia le llama, por ejemplo, la aflicción de Job. ¿Qué fue lo que vivió Job? Y que por eso vamos a entender las 3 cosas y por qué vienen. Una aflicción básicamente es la pérdida de cosas. Job perdió sus bienes, sus hijos, su salud y sus amigos. Y él tenía preguntas profundas después de esa aflicción. Cuando uno pasa por pérdidas, uno tiene preguntas. ¿Por qué pasó esto?
¿por qué sucedió esto? Me confunde. ¿Por qué si yo estaba bien metido con Dios, hacía sacrificios como Job, oraba por mis hijos, por qué tuve que pasar por estas pérdidas? Sin embargo, él se recuperó y la Biblia dice que el estado posterior de Job fue que tuvo al doble. Lo que perdió, lo recuperó al doble. ¿Cuántos están oyendo esta palabra el día de hoy y la reciben? Puedo pasar por pérdidas, pero si yo confío en Dios, voy a cosechar hasta el doble de lo que yo haya perdido. Amén. Vas a pasar por ahí. Yo no quiero pasar, los valientes pasan por ahí, por pérdidas. Número 2, el endeudamiento. Hubo una viuda con sus hijos a punto de ser vendidos porque el marido murió, ¿verdad? El marido murió y siempre que hay un muerto o deja bien un testamento, ya se viene septiembre, hagan su testamento, voltea con él y dile: en septiembre hay descuentos. Haz tu testamento, no lo dejes en desorden o verbalmente comienza a hablar o escribe de puño y letra y entrégalo a otras personas lo que quieres que sea tu voluntad. Esta viuda, obviamente era viuda, el muerto se le había bien morido, que era el marido. Pero ¿qué hizo? Buscó al profeta y Dios le dio una señal y le dijo: con una pequeña vasija de aceite tú te vas a recuperar. Vota con él y dile: te puedes recuperar. Puedes recuperarte del endeudamiento. ¿Por qué te enfocas en todo lo que debes? Es que es un montón, pastor. Para Dios no hay nada imposible. Él te puede sacar adelante con una pequeña vasija de aceite. Lo va a multiplicar. Ella pagó sus deudas y además le sobró para vivir el resto de su vida. Con Dios nuestra vida económica está asegurada. Todos pasamos por endeudamiento, por momentos difíciles. Vamos a hablar un poquito más de eso. En tercer lugar, la amargura. Nos muestra Ana, la mamá de Samuel, cómo ella pasó por amargura. Dice 1 Samuel 1:10 que ella estaba con amargura de alma y lloró abundantemente. Estaba amargada porque había una mujer que la hería, Penina, su rival. No podía tener hijos, pero había una que la estaba como cuchillito de palo. Vota con él y dile: como cuchillito de palo. Así como tú, dile así, que no cortas pero como friegas, ¿no? Entonces ella, ¿qué hizo? Oró con todo su corazón y el resultado es que Dios hizo un milagro en su cuerpo. Y David mismo pasó, David mismo, di conmigo, David mismo pasó por amargura, ¿verdad? El suegro le había quitado a la esposa que le había dado y se la había dado a uno de sus mejores amigos. Y la esposa de él, Mical, nomás tuvo 6 hijos con él. Imagínate que te quitan el amor de tu vida y cuando te la encuentras, no, que te dan la noticia: ya salió embarazada. Y era mío. Y ya va a tener otro. 6 la Mical. Tremenda la Mical, ¿no? Y entonces él recibió heridas, se volvió amargado, le quitaron toda posibilidad de trabajo, se endeudó y estaba pasando por una gran aflicción. Entonces, punto número 4 en su infografía: si algo nos roba la fe o la valentía, escribe roba. Si algo nos roba la fe o nos quita la valentía es cuando estamos en la condición de aflicción, endeudamiento y amargura y atraemos ese tipo de gente. Es que, iglesia, hoy es importante entender este tema, porque si algo te va a robar de que tú quieras ser valiente, ¿quién quiere ser valiente cuando está amargado? ¿Quién quiere ser valiente cuando está pasando por un momento de aflicción? ¿Y quién quiere ser valiente si lo único que tiene es deudas? Son las 3 causas que yo veo en la Biblia que le roban a la gente la fe, que le roban a la gente la valentía. Vuelvo a leer el pasaje, 1 Samuel 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Él fue perseguido sin trono y empezó a formar su liderazgo con este tipo de personas. Atrajo ese tipo de gente. Iglesia, ¿a quién estás atrayendo? Tú atraes a las personas de las cuales tú también eres, o puedes atraer ese tipo de personas pero convertirlos en valientes, como lo hizo David. David no
se contaminó por ellos, sino que salió adelante y los llevó a ellos a ser valientes. Entonces, la aflicción, una vez más hablemos de aflicción. Quiero hablarles otra vez de las tres cosas. ¿Cómo viene la aflicción según bíblicamente? Por pruebas. Dios prueba nuestro corazón, podemos afligirnos. Eso lo dice Juan 16:33. No tengo tiempo de meterme tanto eso. Por consecuencias del pecado. El pecado te puede traer una aflicción, una tristeza. David lloró por el pecado de Saúl, por ejemplo, como parte de un proceso de formación espiritual, Romanos 5:3. Y también pasamos por aflicción, como les dije en un inicio, por todo tipo de pérdidas. Pierdes un novio, pierdes un cónyuge, pierdes un hijo, pierdes bienes materiales. Ese tipo de pérdidas, las pérdidas nos traen aflicción. ¿Y cómo se combate entonces la aflicción? Sencillo, yo les voy a dar frases, consejos muy sencillos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y yo veo que aquí todos han hecho suya esa promesa, ¿verdad? ¿Cuántos reciben la promesa de que van a ser afligidos? Jesús dijo: les doy mi promesa de que van a sufrir aflicción. Pero ¿cuál es? ¿Con qué se combate? Mas confiad, yo he vencido al mundo. La confianza no en lo que hemos perdido. No como Job. Job perdió cosas, perdió salud. Mi enfoque no es la salud, el dinero o las personas. Si yo confío en el Señor, más en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Vas a vencer la aflicción si tu confianza está en el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así de sencillo se combate. Fácil de decir, difícil de vivir. El endeudamiento, ¿por qué viene? Mala administración financiera, situaciones imprevistas como enfermedades, crisis económicas, desempleo, por decisiones impulsivas. Volta con él a ver tú qué andas comprando por todos lados impulsivamente. Opresiones sociales. Y entonces así es como viene realmente el endeudamiento. ¿Cómo se combate el endeudamiento? Buena administración, que aprendas de lo que viviste. Pasos de fe. Tienes que ser un valiente para hacer pasos de fe, nuevas inversiones en fe y siendo generoso. Así es la manera espiritual de lograrlo. No me puedo volver un tacaño, no me puedo volver un manirroto tampoco. Tengo que ser administrado, pero tengo que tomar valentía y decir: Señor, en fe voy a hacer una nueva inversión, un nuevo riesgo, un nuevo trabajo, una nueva aplicación, porque sé, Señor, que si tú estás conmigo y aprendí de lo que pasé, dentro de mí hay una valentía, una fe que me dice: yo puedo recuperarme de esta. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y luego viene la amargura de espíritu. Nuevamente, la amargura de espíritu aprendimos, ¿verdad?, que es por heridas no sanadas. Hay traiciones. El valiente va a pasar por traiciones. El valiente va a pasar por heridas. Porque entre más valiente eres, entre más alcance tienes, entre más personas de influencia o te vuelves una persona más influyente, más relacional, eres una persona que va a tener más injusticias, más traiciones. Entonces, como tienes más heridas, delante de ti hay una disyuntiva: o me mantengo resentido y me mantengo con falta de perdón, o decido perdonar. La Biblia dice, miren bien, Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna de raíz de amargura les estorbe. Y como antes teníamos unas caricaturas en el encuentro, algunos no traen una raíz de amargura, traen un árbol atravesado. Porque el resentimiento, la falta de perdón te lleva a que tú te mantengas en amargura. Tienes expectativas no cumplidas y te comparas con otros. De esa manera viene la amargura. Estaba leyendo que antes de morir, David habla con Salomón y le dice: ¿sabes qué, Salomón? Yo ya te entregué todo, te entregué riquezas, te entregué el reino, pero te voy a encargar algo. Hay un hombre de mi ejército que en tiempos de paz le dije que no hiciera guerra,
y mató a 2 personas que yo no quería que él matara. Él se congració con el país, se congració con el pueblo. No pude hacerle nada, pero he vivido con este resentimiento y con esta amargura. Imagínate David diciendo esto, y le dice a Salomón: ahí te encargo. Y además le da la estrategia para matarlo, estrategia que los presidentes de México hasta el día de hoy lo hacen. No sé si de otros países, imagino que también. Cada presidente termina agarrando a alguien importante del gabinete anterior, ¿no? Llámese Raúl Salinas de Gortari, el Bester Gordillo, la profesora. Cada gabinete se agarra a uno. Y le dijo: tú, la manera en que lo vas a hacer es que él es ambicioso. Y le da la estrategia. Y le dice: mira, lo vas a mandar a hacer esto, pero él va a querer hacer algo más. Pero es tu momento, porque es tu nuevo gabinete. Tú vas a sacar a los viejos, meter a los nuevos, y él te va a dar la oportunidad de que lo atrapes y de que lo mates. Y eso te va a afirmar todavía más en el reino, porque van a decir: Salomón no está pintado. Realmente él quiere ser una persona que no va a dejar impune a nadie. Y así lo hace. Pero el punto es que David en sus últimos momentos decide no perdonar, decide amargarse en esa área de su vida. No digo que en todo, pero en esa parte de su gobierno, de su reinado, decide no perdonar y amargarse. Y además pasarle la amargura al hijo, la carga. ¿Cómo no lo voy a hacer? Es mi padre. ¿Cómo no lo voy a hacer? Me dejó todas las riquezas. ¿Cómo no lo voy a hacer? Me dejó todo el poder. Y además lo ha de haber contaminado. Mira, hizo esto y otro. ¿Y cómo se pone la otra persona cuando le platicas de alguien? Ay, si ya lleva su carga. No, sí, desgraciado. Y te pones los calcetines de esa persona, y hasta los zapatos y los tenis y todo. Sin embargo, para que nosotros podamos ser libres de la amargura, lo que tenemos que hacer es vivir en un perdón continuo. Por eso el Padre Nuestro nos dice: perdona mis deudas así como yo perdono. Todos los días tienes que perdonar. No es en la misma dimensión, en la misma forma, porque no somos dioses, pero sí decimos: perdóname, yo también perdono, por fe, aunque no siento y aunque no tengo ganas. Los sentimientos te llegarán después. ¿Y de qué otra manera podemos ser libres de la amargura? Cuando tú puedes reconocer en otra persona que no es todo eso lo que ha hecho. A lo mejor te ha herido de alguna forma, sí. Y otra vez, ¿quiénes son los que más nos van a herir? La gente más cercana. Si estás casado, casada, tu cónyuge. Si tienes hijos, tus hijos. Ya lo sabes, que dice el dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Qué tal te los han sacado? Tus padres, tus amigos más cercanos. Entonces uno tiene que terminar mirando que no es solo lo que hicieron. La relación con esa persona es mucho más. ¿Me estoy explicando? Es mucho más que lo que te hicieron para ser libre de la amargura. Si tú te quieres enfocar en lo que te hicieron, te vas a amargar. Encontré una historia. Hay una escuela de escritores, se llama así. Me encantaría, si quieres, que te metas a este sitio web. No ahorita, no es tiempo de Facebook, Instagram o Candy Crush, no es tiempo. Pero el sitio web se llama escueladescritores.com. Hicieron un concurso de cartas que fueran reales, escritos reales, que no fueran ficticios. Y me encantó la carta que ganó en uno de estos años. No es una carta de ficción, pero es la carta que le escribió un hombre a la esposa de la cual se estaba divorciando. ¿Quieren saber el chisme? Dice: estimada Consuelo, ayer recibí una misiva de tu abogado donde me invitaba a enumerar los bienes comunes con el fin de comenzar el proceso de disolución de nuestro vínculo matrimonial. A continuación te remito dicha lista para que puedas solicitar la certificación. Acuérdate que ganó un premio, es de un argentino, es de un español, y el sitio web está en Argentina. A continuación te remito dicha lista para que puedas solicitar la certificación al notario y tener listos todos los escritos antes de la comparecencia ante el tribunal. Como verás, he dividido la lista en 2 partes. Básicamente, un apartado con las cosas de nuestros 5 años de matrimonio, con las que me gustaría quedarme, y otra con las que te puedes quedar tú. O sea, estaban dividiéndose los bienes. ¿Están aquí? Para cualquier duda o comentario, ya sabes que puedes llamarme al teléfono de la oficina de 8 a 4.
o al móvil hasta las 11 de la noche y estaré encantado de repasar la lista contigo. Cosas que deseo conservar. Me quedo con la sensación de carne de gallina en mis antebrazos cuando te vi por primera vez en la oficina. Ay, ya se me puso la piel de gallina. Me quedo con el leve rastro de perfume que quedó flotando en el ascensor una mañana cuando te bajaste en la segunda planta y yo aún no me atrevía a dirigirte la palabra. Me quedo con el movimiento de cabeza con el que aceptaste mi invitación a cenar. Me quedo con la mancha de rímel que dejaste en mi almohada la noche que por fin dormimos juntos. Me quedo con la promesa de que yo sería el único que besaría la constelación de pecas de tu pecho. Me quedo con el mordisco que dejé en tu hombro y tuviste que disimular con maquillaje porque tu vestido de novia tenía un escote de palabra de honor. Me quedo con las gotas de lluvia que se enredaron en tu pelo durante nuestra luna de miel en Londres. Todas las horas que pasamos mirándonos, besándonos, hablando y tocándonos. También las horas que pasé simplemente soñando o pensando en ti. Y a continuación la lista de cosas que tú puedes conservar. Puedes conservar aquellas cenas en silencio que eran solo interrumpidas por los ruidos de los cubiertos, pues ya no teníamos nada de qué hablar. Puedes conservar aquellos besos tibios y obligados cuyo ingrediente principal era la rutina. Quédate con el sabor agrio de los insultos y reproches que me hiciste. Quédate con la sensación de angustia al estirar mi mano por la noche para descubrir que tu lado de la cama estaba vacío. Las náuseas que trepaban por mi garganta cada vez que notaba un olor extraño en tu ropa. El cosquilleo de mi sangre perdiéndose cada vez que te encerrabas en el baño a hablar por teléfono con él. Las lágrimas que me tragué cuando descubrí aquel arañazo ajeno en tu ingle. Alan y Cecilia, los nombres que nos gustaban para los hijos que nunca llegamos a tener, puedes quedarte con ellos. Con respecto al resto de los objetos que hemos adquirido y compartido durante nuestro matrimonio, el coche, la casa, los muebles, solo comunicarte que puedes quedártelos todos. Al fin y al cabo son solo eso, objetos. Por último, recordarte el número de teléfono de mi abogado, ahí viene por si les quieren llamarte, para que tu letrado pueda contactar con él y ambos se ocupen de presentar el escrito de divorcio para ratificar nuestro convenio. Afectuosamente, Roberto. Carta ganadora del tercer curso Antonio Villalba de Cartas de Amor en Argentina. O sea, lo importante de esta carta es que en este divorcio, aún por enfrentar las situaciones difíciles, el enfoque de él fue las cosas buenas. Y es difícil, pero uno tiene que quedarse las cosas buenas que vive con los hijos, las cosas buenas que vive con los padres. No vivir amargándonos, es que mi papá me hizo esto, mi papá hizo aquello. Dentro de todo eso debe de haber cosas buenas, seguramente. Que si tú no quieres tener un corazón amargado, ahora quieres amargarte y profundizar, no, pues jálale el hilo y se va a venir como hilo de media, decimos, ¿no? Se va a venir mucho más, hay mucho más de lo que recuerdas. Puedes enfatizar en todo aquello que te hirió, te ofendió y te molestó, pero también puedes tomar la decisión de pensar en aquello que sí fue bonito y decir: yo me quiero quedar con eso, no me quiero quedar con un corazón amargado. La mejor manera de perdonar a alguien es recordando lo bueno que tiene esa persona y simplemente alejarse de todo aquello que nos hiere y nos lastima si no queremos un corazón amargado. Así es que número 5 en nuestra infografía, estamos ya por retirarnos. Nos recuperamos y volvemos a ser valientes cuando entendemos que es en el momento de la dificultad que algo cambia dentro de nosotros. Esos 400 que estaban con David estaban en una cueva. Una cueva es un lugar de refugio. La pregunta es: ¿tú en dónde te escondes por ser una persona cobarde? ¿Detrás de qué te estás escondiendo? Ahí es el momento de algo que tiene que cambiar. No va a cambiar algo cuando se solucione.
Para que algo se solucione, tiene que cambiar algo en nuestra mente. Seguramente en esa cueva 400 personas son muchas personas. Seguramente en esa cueva, pues en donde hacían del baño. Si se echaba por ahí uno a alguien, pues los 400 lo iban a oler. Era incómodo, apretado, con ganas de enojarse y pelearse. Pero tuvo que cambiar algo. David no se dejó contaminar y David los llevó a un nivel de valentía. Y tú y yo tenemos que entender que si vamos a salir adelante de nuestro endeudamiento, de la amargura y de las aflicciones, es cuando estamos en el lugar de la cueva. No va a venir algo así como un rescatador de reinas en su caballo blanco. No va a venir a rescatarte. Tú necesitas salir adelante. Algo tiene que cambiar. Tiene que cambiar tu confianza en Dios. Tiene que cambiar el hecho de que tú sepas que siempre has sido valiente y que si tú no sales de esa cueva, nadie te va a sacar, porque estás con otros 400 que no te dejan. Pero algo tiene que cambiar en tu mente, que digas: Dios, yo sigo creyendo que yo me puedo recuperar, que con mi Dios yo asaltaré las murallas y ejércitos derribaré. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Número 6, para apurarme. Para ser valientes de nuevo necesitamos el consejo espiritual. Ahí escribe: de personas que aman a Dios y nos equipan con sus experiencias. No deberías pasar tú solo por esos procesos de soledad. No deberías de pasar tú solo por la amargura, por la aflicción y el endeudamiento. Necesitas personas que aman a Dios. En el momento de la cueva, mira lo que hizo David. 1 Samuel 22:9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi a David, el hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Él consultó porque hay momentos de agonía, hay momentos de aflicción y de amargura y de endeudamiento en donde a lo mejor tú no tienes la fuerza ni para orar. Hay momentos en los que decimos: ni siquiera tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de clamar a Dios, no tengo ganas de buscar a Dios, y por eso necesitas a alguien que te ayude. Por eso insisto, si tú no vas a un grupo de conexión, si tú no tienes amigos, tú no vas a tener a alguien que te dé provisiones, no vas a tener a alguien que te dé consejos, no vas a tener a alguien que te dé la espada de Goliat y que te recuerde que tú fuiste valiente. Ya fuiste valiente en algún momento, pero solo es una etapa. La amargura, el endeudamiento, la aflicción es una etapa, pero tú ya venciste gigantes en otro tiempo. Tú ya venciste a Goliat en otro tiempo. Tú requieres las provisiones, el consejo y el compañerismo de personas que te digan: ¿sabes qué? Estoy contigo, yo voy a orar a Dios contigo. Yo te voy a dar el consejo de Dios. Yo te voy a fortalecer emocionalmente y espiritualmente, porque yo sé que tú te puedes recuperar. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Para terminar, la última y nos vamos. Número 7, nos vamos. Los valientes traen a la memoria actos de fe del pasado, de ejemplos personales y de otros valientes. Los valientes traen a la memoria. Di conmigo: a la memoria. Ahora di conmigo: los caballeros no tienen memoria. No tiene nada que ver, pero ahorita me salió, ¿no? Pero ese es el problema, que a veces no tenemos memoria de lo que Dios ha hecho. Dice 2 de Timoteo 1:5. ¿Están listos para terminar? Dice: trayendo a la memoria. Vota con alguien y dile: acuérdate. La fe no fingida. Hay una fe que puedes fingir. Hay una fe en la que tú dices: sí voy, sí me presento, pero estás fingiendo. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: hay una fe no fingida que hay en ti. La Biblia dice que todos tenemos una medida de fe o una medida de valentía. Todos. Nadie puede decir aquí: es que yo soy un cobarde, yo no puedo salir de esto. Sí, si no, tú estás diciendo a Dios mentiroso. Entonces Pablo le está recordando a Timoteo que hay una fe no fingida dentro de ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay muchos cercanos a ti que tienen una fe no fingida,
Por lo cual le dice el apóstol Pablo: te aconsejo que avives el fuego del don. Te aconsejo que avives el fuego. ¿Quién lo aviva? Cada quien que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Contrólate, contrólate. Vota con él y dile: contrólate. Él te ha dado el dominio propio para decir: yo tengo que recuperarme de esto que estoy pasando. Si estás pasando por aflicción, pérdidas. Si estás pasando por amargura, heridas. Si estás pasando por endeudamiento, economía, tú te puedes recuperar. En Jueces 6, hablando de la vida de Gedeón, dice el verso 7: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas. Hay que clamar para recordar. El Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel. ¿Qué fue la palabra que le dio este hombre de Dios? Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud. Hay que traer a la memoria lo que Dios hizo por nosotros. Y los libré de su poder. Así que también, si Dios lo hizo ayer, lo puedo hacer hoy también. Los libré de su poder y también los libraré del poder de todos sus opresores hoy, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. El hombre de Dios le está diciendo: ¿en dónde vives? No vives en Egipto. Yo te saqué de ahí. Quiero recordarte que yo te saqué de ahí. No estás más en Egipto. Yo te saqué. Trae a la memoria que si lo hice ayer, lo puedo hacer hoy. Lo puedo hacer hoy también. Si te ayudé a pagar la renta ayer, lo puedo hacer hoy. Si te ayudé a pagar la colegiatura de tus hijos ayer, lo puedo hacer hoy. Y si pagué un viaje ayer, lo puedo pagar hoy también. Yo no soy ignorante de tus necesidades, de tus deseos, de tus ganas, de lo que tú quieres, de tu fe y de tu valentía. Y si lo hice ayer y si lo hice con Israel, lo puedo hacer hoy contigo también. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Señor, te doy gracias por estos valientes. Bendigo a cada valiente y te pido, Señor, que los recuerdes que ellos ya son valientes desde el momento de la fecundación. Hoy los bendigo. Hoy, Señor, te pido que los levantes en su espíritu y en su corazón y que les hagas entender que es ahí en el endeudamiento donde tú quieres cambiar algo en su mente. Es ahí en la amargura donde tú quieres cambiar algo en sus vidas. Y es ahí en la aflicción donde tú quieres cambiar algo en su corazón. Bendigo a cada valiente y te doy gracias por estos 25 años de valentía, donde puedo decir: soy la persona que Dios dice que soy, puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer y tengo las cosas que Dios dice que tengo.